Bueno, hola Pablo, ¿cómo estás? Un placer saludarte. Muy bien. Bueno, un poco como te contaba antes, tenía ganas de articular algunas conversaciones alrededor de la obra Jardín Fantástico, que es una obra que escribí y dirigí, que estoy haciendo en Celaya, con un grupo de 10 adolescentes, con Ana Montes, que colabora conmigo en la dramaturgia, y Poppy Murray, que es la productora. Y fue un proceso como largo porque implicó un periodo largo de investigación que arrancó en el 2020 con la pandemia y donde yo hice una serie de talleres con estas chicas, donde no sé, leímos, por ejemplo, Diario de Infancia de Anaïs Nin, y yo les hacía hacer a ellas algunos ejercicios de escritura. También investigamos Donna Haraway. También, bueno, leímos por supuesto algo que quedó materialmente en la obra, que son los textos de Angela Carter, que leímos algunos cuentos de La Cámara Sangrienta y algunos fragmentos de la novela La Juguetería Mágica. Y bueno, y digo, y más allá de estos materiales, también tuvimos una conversación con una astróloga, Corina Mascotti. Hicimos una suerte también de rituales, y después vino como el periodo como más concreto de trabajo con ellas y en el espacio de Celaya, porque de alguna manera uno podría decir que es un proyecto site specific porque el espacio es muy importante, y todas las consignas que yo llevaba, y yo digo que es un proceso también de dramaturgia compartido con ellas, porque yo llevaba consignas y ellas las multiplicaban o las llenaban, ¿no? Como si fuera medio un cuenco, en las que ellas iban como también haciendo el relleno. Y esas propuestas tenían que ver como con el universo de mis asociaciones, y también estaban muy unidas al lugar, ¿no? Como que yo tenía muy la imagen de, bueno, unas chicas conversando en el árbol, ¿no? Como debatiendo sobre un cuento en este ceibo que está ahí en Celaya. Utilizar la pileta como espejo, y ahí apareció lo del mito de Narciso. Em, bueno, y así, ¿no? Como que cada espacio, cada estación estaba unida como una imagen muy particular de esta casa jardín. Y después más luego apareció como esta gran ficción, que sería esto de estas chicas que están viviendo ahí en esa casa y que están sin sus familias, como que es un mundo sin adultos, en el que de alguna manera hacen como unas prácticas, unos rituales. También a mí me gusta nombrar la obra como un rito de paso, como si fuera que es el momento en el que ellas dejan la infancia, pero tampoco son adultas, entonces están ahí como, ¿no? También aparece, por ejemplo, la práctica del bautismo como un modo de rebautizarse y tener como una identidad nueva. Entonces, bueno, digo, estos son algunos de los temas que aparecen aquí nombrados, mezclados por mí, pero me daban ganas bueno, Pablo es filósofo, da talleres que son increíbles, y yo había hecho un taller con él en el 2020. Y me interesaba como hablar con vos algunas reflexiones que vos me habías compartido y que me parecían interesantes, y como la obra ya misma contuvo esto de la investigación, me daban ganas que en este momento de exposición de la obra, ¿no? Como el reverso de la investigación que sería la exposición, también compartir con personas que bueno, que la vieron y que me interpela su mirada, compartir algunas cosas que puedan también orbitar alrededor de este momento en la obra. Precioso. Bueno, en principio te agradezco un montón la invitación porque, bueno, porque siempre es hermoso que me inviten a hablar y a pensar alrededor del arte o cerquita del arte. Es una práctica que disfruto mucho, que es básicamente mi formación, mi carrera. Eh, Además de que la obra me dejó particularmente conmovido y nos dejó a quienes fuimos, entonces creo que también se da este diálogo bastante espontáneo entre nosotros, porque quedamos quienes fuimos así como en grupo, quedamos muy conmovidos por esos encuentros. Mientras empezabas a contar, reflexionaba algunas cosas. Primero pensaba en la escritura colectiva que de alguna manera nombrabas, o en la coescritura, y cómo eso
por meternos ya de lleno con algunos delirios y para delirar un ratito, cómo eso excede lo humano, ¿no? Porque es como si realmente se siente que la obra está coescrita con todo el espacio, con toda Mm, esa vegetación, con ese árbol. O sea, el ceibo ocupa un lugar muy increíble en la obra, incluso ese gato que no para de merodear, ¿no? Mientras va aconteciendo la obra, entre ellas, que es como un ser que parece guionado. Si lo hubieran querido guionar, no se podía, porque la vez que me tocó a mí, el gato iba y venía por las ramas del árbol mientras ellas leían, era una cosa increíble, o mientras ellas conversaban, ¿no? Entonces pensaba en esto, en cómo la escritura pareciera mediúmnica en un punto, ¿no? Como más allá de la autoría, aparece ahí como un colectivo de escritura más allá de lo humano, que tiene que ver con esa vegetación, con esos animales, con ese mundo que escribe en ustedes también, ¿no? Que escribe en vos y que escriben todas esas actrices adolescentes. Eso me pareció muy justamente fantástico. ¿No? Como capta eso. Segundo, la imagen del jardín, bueno, tal vez vos ya lo sabés mucho, que para mí es una imagen muy cara. De hecho, yo llamo a lo que antes llamaba mis talleres de pensamiento, los vengo llamando jardines de pensamiento, ¿no? Como una, como una zona muy particular, el jardín como una zona de cultivo, mm, del cultivo de magias, del cultivo de singularidades, del cultivo de ideas. Y este jardín es uno muy particular en el sentido en que me resultaba a mí algo así como un no lugar, exactamente como vos lo traes, como una zona de pasaje, mm, ¿no? Y por eso también los rituales de pasaje y las zonas de paso, ¿no? mm, Una zona de frontera entre mundo de infancia y mundo adulto, eh, y entre mundo que nosotros tendemos a llamar realidad y mundo fantástico todo el tiempo. Era muy difícil, ¿no? Quedar tomado por el entorno, ¿no? Por ese mm, jardín, mm, afectado. Y tal vez una de las cosas que más me fascinó, y conversamos después a la salida con algunos amigos que habíamos ido, eh, tenía que ver con que la novela, la obra podría podría haberse quedado en algún tipo de relato romántico de la adolescencia, ¿no? mm, Y me parece que logra algo muy maravilloso, que es invitarte a una zona que parece muy romántica, muy de color pastel, colores pasteles, mm, y de pronto en ese camino te va llevando a unas zonas de oscuridad muy profundas, mm, eh, y de disolución de esa mirada idealizada sobre la juventud, la adolescencia y lo joven femenino, mm, ¿no? En donde emergía, a medida que pasaba, que transcurre la obra, va emergiendo como otra cara de, de eso juvenil femenino que se vuelve amenazante, que se vuelve peligroso, que se mm, vuelve indómito en el sentido de aparece ahí algo así como lo salvaje, eh, como lo innombrado, lo que se desclasifica y lo que se vuelve un poco monstruoso. mm, Algo muy propio de la adolescencia, mm, ¿no? En donde el cuerpo mismo, la experiencia con el cuerpo se extraña, nuestro cuerpo se vuelve monstruoso, nos desligamos de las zonas familiares y entramos en mm, una nueva zona de incertidumbres. Y creo que el Jardín Fantástico logra todo eso con estas actrices adolescentes, ¿no? Como que en principio parece que va a ser muy light, mm, y después te lleva a pasear por unas zonas bastante más tenebrosas, lo cual lo vuelve tan rico, o sea, como la vuelve tan rica la obra, tan ambigua, tan mm, poco literal, tan poco lineal. Aparece la ambigüedad de estos personajes que en principio tienen un nombre y tienen un rostro, y a medida que va transcurriendo la obra, pierden su rostro y pierden su nombre, ¿no? O sea, cuando aparece esa pileta y esta imagen de Narciso, ¿no? De la fuente de Narciso, y de el gesto de rebautizarse, más allá
del gesto de tener otro nombre, hay algo muy fuerte en el acto de perder el nombre que se tenía, mm, soltar, mm, soltar el nombre y soltar el rostro, ¿no? Perder la cara o perder la forma humana, mm, podríamos decir. Y claro. creo que eso va increyendo en toda la obra. Mm, Hay algo del perder la forma humana en donde estas adolescentes comienzan siendo justamente adolescentes reconocibles mm, y van transcurriendo la obra y van dejando de ser reconocibles, ¿no? Van perdiendo la forma humana y se van, y entran en procesos de devenir, por decirlo con la filosofía que mm, más trabaja esto, ¿no? Como una filosofía de Deleuze y de Guattari, incluso de Donna Haraway, que vos la nombrabas, como entran en procesos de devenir con, ¿no? mm, Con esos mundos vegetales, moleculares, animales, eh, con esos mundos más siniestros de los peluches, todo lo que mm, pasa con los peluches es tremendo, es tremendo. mm, Todo se vuelve siniestro, ¿no? Más ambiguo, más monstruoso. Inevitablemente, tal vez a mí me resuena en un lugar muy caro porque las figuras de las sirenas son figuras que yo recorro mucho en mis talleres. eh, en mis espacios de reflexión, en mi escritura también, he escrito sobre las sirenas porque me parecen unas figuras increíbles para nombrar algo también de la ambigüedad de los cuerpos trans y de los mm, cuerpos de esta época, cuando los cuerpos no encajan y efectivamente no buscan encajar, sino que hacen con su monstruosidad algo de eso, ¿no? Las sirenas son estos seres que no terminan de vivir en ningún lado, que no viven ni totalmente dentro del mar, ni totalmente en la superficie, que mm, no son totalmente humanas, pero tampoco totalmente pez. mm, Son figuras intermediales, ¿no? Liminales. Las sirenas son figuras liminales. Y en la mitología griega antigua, las sirenas son algo así como una herencia o una figura mítica conectada a la tradición de las ninfas. Y mm, creo que estas figuras, ninfas y sirenas, están muy presentes en la obra. Y mm, cuando uno se remite a las ninfas de la antigüedad, a lo que encarnan las ninfas son mujeres muy, muy jóvenes, virginales, eh, bellas, bellísimas, inocentes y terribles, despiadadas y destrozadoras, ¿no? Que mm, es exactamente la misma ambigüedad y dualidad de las sirenas, ¿no? Por eso las sirenas, eh, por eso Ulises necesitaba una estrategia para poder escuchar el canto de las sirenas, porque si él no se hacía atar al mástil o no le ponía cera en los oídos a sus marineros, sabía que todos quienes escucharan a las sirenas saltarían de los barcos, nadarían hasta ellas y serían destrozados, arrasados por las sirenas, ¿no? Bueno, las sirenas serían algo así como ninfas del mar. Las mm, ninfas viven en los bosques y en los arroyos, entonces un poco cumplen esa función en la mitología. Son seres vegetales, seres acuáticos y vegetales, son deidades ligadas a la tierra, al mundo vegetal, son deidades que, como Donna Haraway llama, podríamos decir, tónicas, deidades ligadas al tectón, a lo terrenal, ¿no? No son deidades celestes las ninfas, están ligadas al cuerpo y al placer. Por eso hay solo dos dioses en la antigüedad que llevan un séquito de ninfas, como estas adolescentes, así. Una es Diana, Diana cazadora, mm, ¿no? O sea, una mujer muy peligrosa que vive en los bosques, y que destroza a quienes osan mirarla desnuda o a quienes osan mirar alguna de sus ninfas desnudas. Y el otro es Dionisios, ¿no? El dios de la disolución, de la pérdida de la identidad. O sea, las ninfas son las acólitas, las acompañantes de Dionisios, mm, que son quienes están encargadas de hacer entrar en trance, son las sacerdotisas dionisíacas, ¿no? Las que hacen entrar en trance, las que hacen perder la cabeza, las que hacen perder la dirección, la conciencia, la claridad, y nos meten en estados de trance que nos llevan a una profunda destrucción de quienes somos para mm, que pueda nacer alguien nuevo, mm, ¿no? Bueno, yo vi ninfas todo el tiempo en esa obra. mm.
¿no? Ninfas que estaban en ese mismo proceso, pero Ujú. además que no dejaban de meternos a todos en ese proceso de disolución Claro. y de extrañamiento, ¿no? Mm. Sí, como ellas como guías del trance también, ¿no? Como, Exacto, está bueno eso. Y me encanta todo esto también, eso que nombrás como de esa ambigüedad, porque también era algo que estaba muy como presente en el proceso. Y en un momento te iba a preguntar como, bueno, ¿en qué momento sentías que empezaba a aparecer como esa oscuridad? Pero bueno, hay algo también eso, ¿no? De ese momento, como si fuera que ahí en el bautismo empieza este devenir de perder el rostro, que es como si fuera la primer forma, como la primer forma que tiene que ver con esto como del reflejo, y después va tomando como otras formas, ¿no? Como al entrar ahí en en la cabaña de los peluches, y como esa película, que también en donde aparece más lo siniestro, y bueno, total. y después la llegada también de la noche y las máscaras, que es como, ahí empieza como esa fusión, ¿no? Esa intimidad también como con el entorno, porque podrían ser también ellas como ahí con esas máscaras unas especies de plantas o de seres también mitológicos que ya están ahí viviendo en el jardín. Eh, Absolutamente, que ya perdieron su rostro, ya perdieron su nombre y están ahí, ¿no? Parece como guardianas o custodias. Hay unas reminiscencias increíbles a Miyazaki para mí, ¿viste? Como sí. no podía dejar de ligarlo a la princesa Mononoke, a todos esos imaginarios en donde la cultura oriental la vio mucho antes, digo, la crisis ecológica que está viviendo este planeta la vio mucho antes. Me Mm, parece que todas esas películas traen como unos relatos urgentes cada vez más, ¿no? Se nos ponen de moda ahora, pero fueron hechas hace 30 casi 40 años muchas de esas películas, mm, eh, que tienen que ver con recuperar mitologías que nos permitan reencantar el mundo. mm, Y me parece que la obra, esto es el jardín fantástico, ¿no? Como una reinvención y una recuperación de mitologías que nos permitan reencantar el mundo. mm, En un proceso de disolución que se vive como muy terrible, porque es perder la forma humana y perder la identidad, implica entrar en esos procesos de devenir, de agenciamiento con otros tipos de seres, ¿no? Digo, en esa película en donde de pronto empiezan a transcurrir lombrices, mm, seres como muy pequeños filmados en macro, en mm, donde todo lo molecular se vuelve móvil, ¿no? Entonces, como mm, sentir que la tierra se mueve, que el pasto se mueve, que todo se está moviendo. eh, y que, bueno, son las alianzas que estamos necesitando, de eso terrible que se nos puede presentar como monstruoso a alianzas monstruosas con seres que nos ayuden a descomponer este mundo tal cual es para que mm, empiece a emerger otro, ¿no? Y esto mm, tiene que ver con las mitologías que creo que se nos vuelven urgentes, que mm. necesitamos. Y ahí estaba eso para mí como muy, muy claro y muy presente y muy hermosamente danzado por ellas. Mm. Eh, Está bueno, viste lo de Miyazaki que decís porque ellas en el piano tocan una de las canciones de la película, que yo, o sea, no recordaba para nada, no tengo mucho como oído musical y después al hacer una investigación para tratar de como de definir cuáles eran las canciones que tocaban en el piano, bueno, como que una de ellas me contó y nada, viste, también como todo lo que sintoniza ahí también en los procesos creativos, está buenísimo también, ¿no? Con esto que decías más al principio de la escritura colectiva, eh, Total. que tal vez creo que en los procesos de teatro siempre hay como una escritura colectiva, pero yo en ese, porque la interacción con el actor, ¿no? Con las actrices siempre es como muy profunda, hay un entramado muy vital en la obra, pero yo en este caso sentí que eso fue como todavía, como que profundicé todavía más en esa práctica, porque no es que hubo una escritura, sino que hubo una partitura que después fue en diálogo total con ellas, ¿no? Entonces, y también me interesaba esto que nombrabas de las sirenas como figuras trans, ¿no? Porque obviamente que es un tema también que en la adolescencia de hoy en día está como, ¿no? Como muy nombrado, atravesado, no como en mi adolescencia, por ejemplo.
Exacto. Y también me interesaba cómo ese tema puede estar presente sin necesariamente ser tematizado de una manera contemporánea, ¿no? Porque eso no es que se nombra como un caso, ¿no? Como he visto en películas, pero yo sí siento que sí está presente como tema de la adolescencia, ¿no? Como lo trans, la identidad, como eso, el rostro, me veo y qué veo, no me encuentro, ¿no? Quién soy, ¿no? En un momento en el monólogo de una de las chicas en la cabaña de los peluches, ella dice como quién soy, a veces me veo más como mis manos, otras como mis piernas, como que también todas esas resonancias, ¿no? Como eh, de, de eso, como de quién soy, ¿no? Esa pregunta que es como medio fundante en la adolescencia. Bueno, creo que de toda la vida, pero como que ahí toma como un relieve particular. Sí, tomo un relieve y pienso que tal vez suena un poco feo, ¿no? Pero qué pobres dispositivos que tenemos para armarnos respuestas para esas preguntas, ¿no? O sea, en una sociedad en donde el quién soy está tan hiper costumizado, ¿no? Como tan clasificado, y me parece que eso era lo que se volvía muy asombroso a la obra, como me daba muchas ganas de que puedan verla gente de la misma edad que las actrices. Mm, Eh, en el sentido en que digo, wow, qué dispositivo para dejar preguntas abiertas, para mm, poder hacerse las preguntas sin clausurar las respuestas, sería. mm, La pregunta es necesaria, el problema es que necesitamos clausurar la respuesta todo el tiempo. Y eso, como vos decís, nos pasa en la adolescencia y después nos sigue pasando toda la vida. Y eso era me parece que eso es lo fuerte de lo trans de la obra, mm, que dejaba la respuesta, que dejaba la pregunta sin responder en un punto, y les permitía justamente buscar, como o jugar o bailar, danzar. mm, eh, en ese sentido, y me parece que además la cuestión de lo trans excede ampliamente el problema de la identidad de género. total. Parece que ya en sí mismo haber pensado, haber pensado que existen identidades que no transicionan es una trampa Mm, psíquica, subjetiva, colectiva, epistemológica y ontológica. Es una trampa. No existen subjetividades que no estén en transición continua, que no estemos en tránsitos, ¿no? total. Entonces, bueno, eso no significa que todas las personas vivan de la misma manera o vivan los mismos tránsitos, Mm, pero me parece que poder poner de relieve eso, que el problema de lo trans excede la cuestión de la identidad, que hoy se nos vuelve visible, digámoslo así, evidente, porque es una época en donde esto estalla, pero simplemente hace evidente lo que es lo propio del modo de existencia de lo humano, que mm, es transicionar y transformarse, ¿no? totalmente. Entonces, si uno pudiera conectar con eso, tanto más liviano podría Mm, ser todo, ¿no? Tanto menos costoso mm, tratar de encajar o pagar costos para encajar dentro de categorías. mm, Eh, y me parece que, bueno, que ahí el- los mitos, los relatos, la literatura, el arte, el teatro, la música, son esas zonas de creación de posibles, mm, más que de identidades. total. Sí, sí. Sí. En ese sentido para mí fue muy hermoso en el proceso esto de compartir con ellas, ¿no? Como estas preguntas, porque también al posicionarse en esta escucha, que también siento que es algo como importante para esta época, como activar la escucha, eso como que siento que también devolvió algo más complejo eh, para hacer flotar ahí las preguntas en el jardín, ¿no? Eh, Porque hay como algo que para mí fue muy genuino el acercamiento de ellas con el material, ¿viste? Como sin especulación, como realmente, Una frescura. claro, eso. Una frescura alucinante y que además a mí me hacía pensar mientras decías como qué loco también que en nuestro tipo de relato y de registro es verosímil, es soportable para la verosimilitud una obra así hecha con adolescentes y Mm, nos cuesta mucho más
poder crearnos mundos fantásticos, jardines fantásticos, desde otras edades, a partir de otras edades. ¿Viste? Como hasta la adolescencia hay algo en donde es Mm, posible jugar con eso, mm, y después se nos vuelve como, no, ya, como ya no. Y eso me parece interesantísimo de pensar y de ver si se puede forzar, ¿no? O en dónde se fuerza, en qué escritura se fuerza. mm, A mí me pasa mucho con una escritora de la cual soy muy fan desde hace muchos años. Ahora está muy de moda, pero bueno, cuando yo la empecé a leer no la conocía medio nadie. Se llama Úrsula Le Guin. mm, Y bueno, una gran amiga de Donna Haraway mm, también, ¿no? Y cuando yo buscaba los libros de Úrsula Le Guin, hace años, aparecían en la sección juveniles. mm, Y yo decía, pero yo no soy un joven, no soy un adolescente, ¿no? La sección adolescentes. Y, y las literaturas fantásticas de Úrsula Le Guin, digamos, las sagas de Terramar, que son sobre magos y sobre brujas y sobre... son de todo menos para infantes, digamos, ¿no? O sea, mm, tienen unos dilemas existenciales y sin embargo algo de lo fantástico, por retomar el nombre de la propia obra, algo de lo fantástico parece que se nos habilita y se nos permite hasta ahí, hasta la mm, adolescencia, ¿no? Después ya es visto casi, te diría, como un género menor, lo mm, fantástico en el mundo adulto. mm. Sí, sí, Eh, como, sí, como algo, una tontería un poco, ¿no? Como, A mí me parece espectacular poder pensar y rescatar algo y registrar, o sea, que nos empecemos a dar cuenta que hicimos eso con la literatura fantástica, cuando en realidad nadie debería prescindir nunca del género fantástico, ¿no? O sea, el género que llamamos fantástico, fantasía, es constitutivo de cualquier proceso creativo, mm, ¿no? A cualquier edad. Y sin embargo está altamente como sectorizado el consumo de, de esos imaginarios. sí, quizás ahora es un momento en el que está como empezando otra vez a tomar como sí, como una importancia. Como vos decís también esto de, ¿no? de la cultura oriental, que ya estaba en contacto con esto de la crisis ecológica y que ahora recién acá estamos como tomando esa conciencia a partir de la pandemia, me parece, ¿no? Como de una manera más clara y visible. Em, Total. Me gustaba también eso que decías como de la película también que se da en la cabaña de los peluches, que hay como, ¿no? Como que aparece también todo este mini mundo de la tierra, de los gusanos, de las hormigas, porque también había como un pensamiento mío de decir, bueno, cuando vuelvas a salir al jardín vas a darte cuenta que como ese suelo que estás pisando, como toda la vida que hay ahí abajo, ¿no? Como si fuera que también la obra eh, incluye esa dimensión también, que no la estás Total- viendo, pero como que la integra al mostrarte esa película. Eh, Totalmente. Sí, sí, y un poco se experimenta así, ¿no? Como, además de que cuando entramos al Salón de los Peluches es de día y cuando salimos es de noche, eso ya es una experiencia de cambio de tiempo-espacio muy grande. mm, eh, Salís como, efectivamente, como con otra sensación mm, eh, del espacio que estás pisando. Y un poco eso, como con la sensación de que todo claro, escribe, eso es ¿no? O realista. sea, los gusanos y las hormigas también están escribiendo a través tuyo y a través de esas actrices y a través de todas las personas que participaron en la obra. Entonces, a mí esa idea, que también es una idea muy propia del pensamiento chino, que a mí me fascina mucho, viste que la tradición taoísta es como una tradición que a mí me produce mucha reconciliación con la vida. Mm, Y, los taoístas están convencidos de que cualquier práctica de escritura o de pintura es una práctica mediúmnica. mm, Para ellos no hay, no existe la idea de creador, de autor como claro. creador, ¿no? El artista es un tipo de medium Mm, para ellos y es reconocido como artista, pero es reconocido en el sentido en que es un buen medium, en que mm, es que claro. mejor es capaz de escuchar las fuerzas de la naturaleza, Mm, porque ah, toda escritura o toda pintura
en la tradición taoísta, es una fuerza de la naturaleza que se expresa a través de un ser, ¿no? De lo que nosotros llamamos del artista. Pero es la fuerza de la montaña expresándose, ¿no? Es el brote del bambú creciendo a través del pincel, ¿no? Mm, Y algo de eso se volvía como muy palpable también en la obra. mm, Eh, Como mm, esta sensación de que todo escribe, ¿no? De que las lombrices, las hormigas, el pastito, mm. eh, El gato, el gato, el árbol. ceibo, las frutillas, por favor, ¿no? Cuando de pronto te llevas una frutilla a la boca, porque ellas andan con frutillas por ahí, y es como, no, todo era así como con una sensibilidad eh, de ninfas, Mm, ¿no? Como el jardín de ninfas. me encanta. Me encanta además eso de que de la ninfa como este ser ambiguo, ¿no? Como inocente y virginal, pero absolutamente destructor, como algo de ahí de percibir esa paradoja o ese claroscuro. Es que los seres tónicos son así, Dionisios es así, y todos los seres tónicos, todas las deidades de la tierra portan esa... Nosotros lo vivimos como ambigüedad, no es una ambigüedad en sí misma, es la tierra te da de comer y te come, Claro. la tierra te alimenta y te destruye, del Mm, polvo venimos y al polvo vamos, digo, la Pachamama, que es una deidad tónica por excelencia en nuestra tradición, ¿no? La tradición amerindia, la Pachamama no es la buena madre, ni la mm, virginal, la Pachamama es las fuerzas de la tierra que en un terremoto o en una caída de una mina se lleva puesto cientos de obreros, mm, eh, ¿no? Y que después hay que ofrendarle cosas porque ella es la que va a fructificar y te va a traer el alimento. claro, Eh, el compost. exacto, y las ninfas son ese tipo de seres tónicos, ¿no? Mm, En donde, digamos, mientras uno las respeta, pues, pensándolo ecológicamente, mientras uno respeta a las deidades tónicas nos premian y nos benefician. Cuando uno les falta el respeto, las ninfas te destrozan, mm, ¿no? Y bueno, algo de lo que nosotros llamamos naturaleza funciona así, ¿no? Como no la vemos todavía, pero la naturaleza se va a encargar, digamos. O sea, claro. irá haciendo, va a ir haciendo. Nosotros somos un suspiro en ella. Mm, Eh, por eso necesitamos a esas ninfas guardianas. mm. Bueno, gracias por aceptar acá venir a esta conversación fantástica, le puedo decir. Eh, Dale, eh, precioso. y por ahí sumar estos pensamientos a nuestro jardín, porque siento que eso, que también es como eso, conversaciones que también van como armando ahí un territorio cada vez más extenso en nuestro jardín. Hermoso. Bueno, me alegra, les agradezco un montón por hacerme parte de este jardín, de esta conversación. Me sentí muy en mi casa, hablando de los jardines y de las ninfas. Así que muchísimas gracias por esa obra, fundamentalmente que hicieron, que es una maravilla. Así que Gracias a gracias. vos. Bueno, adiós. Nos despedimos. Bye bye. Abrazo. Chao, chao.